Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 4 de la primera carta a los Corintios. En el capítulo de hoy, Pablo expone su experiencia como apóstol. Habla también de aquellas cosas que vivió junto a sus colaboradores. Situaciones que no fueron fáciles. Tuvo que pasar circunstancias adversas, personas que quisieron quitarle la vida, privarlo de su libertad en muchas ocasiones. Pero Pablo les hace ver a sus hermanos en Corinto que ahora él sabía que había valido la pena, porque ahora había una comunidad de creyentes en ese lugar. En el capítulo de hoy, Pablo expone esta realidad y también habla acerca de Timoteo, ese joven que le envía a la iglesia para que sea una bendición para cada uno de ellos. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 4 del capítulo de hoy. Tengamos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los secretos de Dios. Para esto se requiere que cada administrador sea fiel. A mí poco me preocupa ser juzgado por vosotros o por un tribuno humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Aunque mi conciencia de nada me acusa, no por eso quedo justificado. El que me juzga es el Señor. Pablo muestra su carta de presentación como apóstol. Hay muchos críticos bíblicos que han dicho que Pablo habla de jactancia, que Pablo habla con orgullo, presentándose como alguien que no tiene nada de qué avergonzarse, con una conciencia limpia. Es más, el versículo 16, Pablo dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Grandes palabras, palabras que salieron del corazón de Pablo. Os ruego que me imitéis. Pablo tenía la autoridad para decir esto. Pero podemos preguntarnos en qué podemos imitar a Pablo. Podríamos imitarlo en varias cosas que nos presenta el capítulo de hoy. Una de ellas, por ejemplo, su servicio abnegado, según el verso 1 y 2. También podríamos imitar su seguridad ante el juicio, en el versículo 3. Podríamos también imitar de Pablo una conciencia limpia, según el verso 4. También podemos imitar su capacidad de razonamiento, según el versículo 6. Podríamos también imitar de Pablo su sacrificio por la obra, según los versos 10 y 11. También podríamos imitar su capacidad de perdonar, según el versículo 12. También podríamos imitar de Pablo su trato hacia los hermanos, según el versículo 14. ¿Te das cuenta? Hay tantos atributos que Pablo tenía que él podía perfectamente decir, pueden imitarme. No es que Pablo se jactara de ser una persona perfecta, pero él sabía que era perfectamente perdonado por el Señor y él vivía una relación íntima con él. Notemos lo que registra el versículo 17. Por eso os he enviado a Timoteo, mi hijo amado y fiel en el Señor, quien os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes, en todas iglesias. Lo que Pablo está diciendo es, todo esto de lo que yo les hablo, esto que ustedes pueden imitar de mí, Timoteo se los va a ratificar. Él será el que dará garantía que realmente yo no estoy mintiendo, que lo que estoy diciendo es cierto. Y de esta experiencia aprendemos al menos 3 lecciones. La primera de ellas es que debemos modelar a las futuras generaciones, pero con nuestro ejemplo. Pablo era un gran ejemplo para Timoteo. Una segunda lección es que nuestra vida no solamente debe ser palabras, sino también deben ir acompañadas con buenas acciones. Y en tercer lugar, es que donde quiera que vayamos, seremos cristianos. Pablo dice, él puede dar testimonio de mi proceder donde quiera que iba en cualquier iglesia. Tú y yo somos hijos e hijas de Dios y debemos comportarnos como tal
donde quiera que nosotros nos encontremos. Notemos lo que registra el versículo 19 del capítulo de hoy. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor lo quiere, y entenderé no las palabras, sino el poder de los que andan hinchados. Pablo habla a aquellos orgullosos. Tengo ganas de conocerlos, de saber quiénes son, aquellos que se enorgullecen por su sabiduría. Y Pablo tenía un deseo grande de poder visitar personalmente a la iglesia de Corinto. Para finalizar, quiero resaltar una pregunta con la que termina Pablo. En el versículo 21. ¿Qué queréis? ¿Ir a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo finaliza con esta pregunta. ¿Cómo quieren que yo les visite? Una vez que yo llegue donde ustedes están, ¿quieren que vaya con la vara o que vaya con el amor? ¿Sabes? La vara era el instrumento que el pastor utilizaba para castigar a las ovejas rebeldes. Y Pablo les dice, elijan. Pablo realmente estaba hablando muy en serio a la iglesia. Les estaba diciendo, por favor, compórtense como deben. Sigan los consejos que yo les he mandado. Si no lo hacen, tendré que asistirles. Tendré que ir donde ustedes están, pero iré con vara de corrección. ¿Sabes? El hecho de recibir a Pablo con vara o con amor dependía de las obras de la iglesia. Apreciado hermano, recordemos que el pastor de los pastores pronto regresará a esta tierra. Y regresará con una vara, es decir, con corrección, o regresará con misericordia y amor. Vendrá a tratar a un grupo de una manera y a otro grupo de otra, es decir, a pagar a cada uno según sus obras. ¿Cómo tú quieres recibir al pastor de los pastores? ¿Que venga con vara de hierro o que venga con amor y misericordia para ti? Todo depende de tus acciones y las decisiones que tomes hoy. Yo te animo a que esperes al Señor y que lo esperes manifestando su amor y su gracia para contigo. Si es así, te invito a que inclines tu rostro y ores conmigo en este momento. Padre, cuánto anhelamos que regreses, pero no queremos recibir el castigo con la vara, pero es un castigo que muchos merecerán por sus malas obras. Hoy tenemos la decisión en nuestras manos de serte fieles a ti, de buscarte, de hacer buenas obras, de vivir una vida en santidad. El día que tú vengas en gloria, disfrutar de tu amor y tu misericordia y no del castigo. Pero esa es nuestra decisión. Ayúdanos a tomar las decisiones correctas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.